Bienvenidas nuevamente a Break Your Stigma. Esto es un nuevo episodio, esta es una nueva edición, un nuevo tema que vamos a estar explorando en Break Your Stigma es un tema que me apasiona, es un tema que me ha tocado trabajarlo duro y es un tema que me ha permitido deconstruirme para abrirme a él y poder emplearlo en mi día a día y poder traerles a ustedes. Básicamente de lo que vamos a estar hablando hoy es del lenguaje inclusivo y de cómo a través de nuestras palabras y nuestras maneras de comunicación creamos realidades y también todo lo contrario, podemos también destruir. Así que básicamente partiendo de la premisa, ¿verdad? De que vamos a estar hablando hoy del lenguaje inclusivo, es importante reconocer que el lenguaje no es simplemente una herramienta para expresar y comunicar nuestros pensamientos, sino que también nos permite construir el mundo que nos rodea, nos permite construir nuestros sentimientos y nos permite construir el mundo. ¿Verdad? De manera general, ¿verdad? Nosotros como seres sociales, seres humanos, personas, estamos constantemente buscando la manera de nombrar, constantemente buscando las maneras de entender y de visibilizar. Y a través de nuestras palabras, a través de nuestras expresiones, nosotros pues damos luz, damos existencia y creamos nuestro mundo tal cual nosotros lo queremos. Y ¿verdad? Es un tema que a mí me ha tocado de construir, porque cuando hablamos de lenguaje inclusivo, incluso, ¿verdad? Cuando estábamos hablando, cuando puse en los stories de Instagram hablando sobre el tema, muchos de ustedes ya conocen sobre el tema. No todos utilizan el lenguaje inclusivo, no es una obligación tampoco. Y una que otra persona también pues, me comentó lo que para ellos significa el lenguaje inclusivo y ¿verdad? Lo que trae consigo el emplear esta alternativa en el idioma. Y, ¿verdad? Además de lo que había mencionado, es importante reconocer que el idioma, la lengua, no está estancada, no está escrita en piedra. Y es importante, ¿verdad? Decir y reconocer que nosotros no hablamos como hablaban las personas, por ejemplo, en Puerto Rico, donde yo vivo, nosotros no hablamos igual de hace 50 años atrás, hace incluso 20, 30 años atrás. Constantemente nosotros estamos evolucionando y cambiando nuestras formas de hablar. Igualmente sucede incluso en Caguas versus San Juan, Caguas versus Mayagüez, Ponce, municipios en el centro de la isla, países hermanos como República Dominicana, Venezuela, Colombia. Hay muchas maneras de comunicarse, muchas maneras de emplear nuestro idioma y constantemente nosotros estamos evolucionando, creando nuevas palabras, creando nuevas maneras de comunicación. Y yo creo que eso es algo bien importante que tenemos que tener en mente cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Porque no estamos hablando de algo que está estancado, no estamos hablando de algo que se mantiene en la oscuridad o hablando de algo que no se puede cambiar. La realidad es que nosotros como seres humanos nos hemos estado reinventando desde nuestros inicios prehistóricos hasta ahora, en las maneras en que vivimos, en la manera en que socializamos, nos vestimos y nos identificamos incluso. ¿Verdad? Que es bien importante traerlo a colación cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo, porque no es algo que sale de ahora. La realidad es que no. Es algo que lleva mucho tiempo cocinándose y mucho tiempo buscando traer luz, buscando que sea visible. Y es importante también pues, mencionar que mediante el uso de determinadas palabras o la omisión de ciertas palabras para definir o dirigirnos a ciertos colectivos, a ciertas personas, podemos invisibilizar su existencia, invalidar su experiencia o también pues potenciando y dando valor a otros. ¿Verdad? Nosotros en el español tenemos el masculino genérico y es una buena prueba de eso porque lo que hace es que invisibiliza a la mujer y a las personas no binarias, reconociendo y visibilizando únicamente al hombre en su papel en sociedad. Y como hemos hablado en episodios anteriores, por ejemplo, en Notas sobre el estigma, cuando hablamos sobre Goffman y sus teorías
sobre lo que es el estigma y cómo el estigma se permea en diferentes partes de nuestra sociedad y en nuestro entorno, pues vemos que el mundo fue creado por hombres y para hombres. Y al día de hoy, aunque es una teoría viejísima, es bien relevante porque al día de hoy nosotros valoramos más, aunque ni siquiera seamos conscientes de eso, valoramos más esa parte masculina, incluso en la forma en que hablamos. No sé si se han dado cuenta, puede haber un grupo de dos hombres. Pues entonces si yo soy parte de ese grupo, pues entonces somos nosotros los hombres, nosotros los caballeros, eh, nosotros las personas, etcétera. Si una mujer o una persona no binaria o cualquier otra persona con una identidad que va más allá del binario del género tradicional patriarcal que tenemos, que ¿verdad? Prioriza y eh, da más visibilidad a lo que es masculino versus femenino, pues entonces eh, se queda igual, si se añade una mujer, tendríamos el mismo pronombre como grupo. Serían nosotros vamos para aquí, nosotros vamos para allá. Eh, si alguien de afuera nos ve, dicen ellos, aunque haya una mujer. De igual manera, a viceversa. Por ejemplo, si hay un grupo de mujeres, digamos que hay 99 mujeres en un grupo y yo me voy a insertar siendo hombre, de ser todas ellas, las mujeres, ellas que están ahí, ellas que están paseando, ellas que están viviendo, pasaría a ser ellos. Ellos van para aquí, ellos van para allá, ellos están de fiesta, simplemente por que se insertó una persona de género masculino dentro de la nomenclatura, dentro del grupo, dentro del colectivo al que estamos haciendo referencia en este ejemplo. ¿Verdad? Y es algo que impacta, es algo que tenemos ya por dado, porque de esa manera es que nos enseñan y de esa manera también es como lo reconoce la Real Academia Española, ¿verdad? Porque también es de esa manera, la Real Academia Española nos reconoce pronombre más allá del binario del género, masculino y femenino. Nos reconoce a ellas, nos reconoce a las niñas, les jóvenes, eh, ¿verdad? Que son otros constructos, son otras maneras de hablar que traemos, ¿verdad? A colación por las necesidades que nosotros en este momento tenemos de visibilización y de identificación, de creación de realidades y de humanización. Y antes de hablar ¿verdad? Del concepto del lenguaje inclusivo como lo conocemos hoy, eh, ¿verdad? Que es utilizando una E o una X o cualquier otra vocal realmente. Me gustaría hablar un poquito de cómo era antes. Yo estaba leyendo un libro de Wittig, no me acuerdo exactamente el nombre de la autora, pero estaba hablando básicamente del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Y de su historia y de sus comienzos. Y en el español, pues viene de España, la autora estaba hablando de, ¿verdad? Esos movimientos feministas que estaban sucediendo en España durante las décadas de los 70 y de los 80, como maneras, ¿verdad? De protestar y argumentar que el idioma y el lenguaje como estaba empleado en ese momento era era literalmente una ilustración de la participación de la mujer en sociedad. O sea, lo que querían decir, así como la mujer está ausente en el idioma, en el español, en los 70 y los 80, que básicamente en ese periodo es que estaban hablando en el libro, eh, en sociedad es igual. Así como las mujeres estaban ausentes en el idioma, estaban ausentes en sociedad. Y estos grupos feministas, estos grupos de mujeres y de personas que estaban eh, luchando por sus derechos y luchando por su visibilización, estaban buscando la inclusión de su identidad y de su experiencia de vida en el idioma. Y de ahí viene, por ejemplo, que muchas personas usan el todas, todos y todas cuando se saludan a un grupo mixto de personas, y otras, ¿verdad? Otro tipo de alternativas y de métodos que han utilizado para entonces incluir y visibilizar a la mujer dentro del mismo idioma. Y, ¿verdad? Muchas veces desde afuera podemos verlo como algo bien simple, porque es algo que está bien dado, es algo que tenemos ya bien,
engranado en nuestro ser, en nuestra psiquis, en nuestra mente y nuestra cultura. Y no nos damos cuenta de estas otras cosas, ¿verdad? Porque particularmente siendo hombre, teniendo ese privilegio de ser hombre en sociedad y de que todo está dado ya para mí y creado para mí, pues es diferente, ¿verdad? Esa visualización de querer incluir a otras personas. Yo me acuerdo al principio cuando yo me expuse al lenguaje inclusivo y decía, pero es que no entiendo por qué utilizan la E cuando ya está dado que la O, ese masculino genérico, eh, cubre todas, todas las identidades y a todas las personas y a toda persona que se quiere incluir dentro del lenguaje. Sin embargo, pues no funciona de esa manera. La realidad, ¿verdad? Buscando romper con esa eh, con ese paradigma patriarcal, con esa imagen, con esa cultura, pues también nos tiene que mover a romper con los esquemas del lenguaje y de la manera en que nos comunicamos. Y de hecho, hablando sobre el lenguaje inclusivo y rompiendo estos esquemas patriarcales y demás, yo creo que ustedes piensen eh, cómo, ¿verdad? Porque muchos de ustedes han utilizado el lenguaje inclusivo y no se han dado cuenta, particularmente, ¿verdad? Personas que están en contra de este tipo de movimiento, de este tipo de cambio en el idioma, como personas conservadoras, este sector conservador y otras personas, ¿verdad? Que se inhiben, se cierran a la posibilidad de un cambio en el lenguaje. Yo estoy casi seguro que muchos de ustedes han utilizado el lenguaje inclusivo en algún punto de su vida y no se han dado cuenta. Y aplica para todo el mundo. Todos en algún momento hemos utilizado el lenguaje inclusivo sin así tenerlo en nuestra mente, o sea, sin así visualizarlo. Y más adelante les voy a estar explicando cómo. Así que nada, moviéndonos nuevamente, ¿verdad? Estos movimientos feministas en España, esa movilización fue lo que llevó a hacer cambios en el idioma, a crear esta nueva realidad de que en sociedad, además de los hombres, están las mujeres. Y sucede hoy en día, de igual manera. Cuando nosotros estamos hablando del el lenguaje inclusivo contemporáneo, como nosotros lo empleamos en este momento, pues básicamente nosotros estamos haciendo un reclamo y estamos tomando espacio para entonces incluir y visibilizar a personas cuya identidad va más allá del binario patriarcal tradicional de lo que es femenino y lo que es masculino. Es decir, estoy hablando de personas de género no binario, personas que no se identifican ni como hombre o mujer, que se identifican como los dos en un, ¿verdad? En un espectro fluido o que simplemente tienen una identidad que va mucho más allá de lo que nosotros tenemos o entendemos como el binario del género, ¿verdad? Y de esa manera, introduciendo lo que es la E o la X, podemos entonces dar bienvenida a otras identidades y a otras maneras de vivir que tampoco, recalco, eh, estas maneras de vivir que no son nuevas, me corrijo ahí, siempre han estado ahí. Pasa que por miedo y por este sistema tan que privilegia lo heterosexual, lo blanco, lo masculino, lo que es cisgénero, pues esas personas no sintieron esa fuerza o, ¿verdad? Porque no puedo hablar, ¿verdad? Por este colectivo, pero no habían tenido tanto impacto o tanta esa energía de salir y decir, no, yo me identifico de esta manera, a mí me gustaría que utilicemos el lenguaje de esta otra manera, cuestión de que podamos darle bienvenida y darle prioridad y darle el espacio a otras personas que no responden no necesariamente al género masculino, tampoco al femenino, sino que a otros tipos de identidades que, ¿verdad? Que no encajan directamente con lo que es el tradicional binario del género. Así que, ¿verdad? Más allá ¿verdad? Y tampoco esto viene como una tercera opción. La E, o por ejemplo, él,
ella, ella, el ella no viene a ser como una tercera opción o un tercer género. La realidad es que es una manera de convertir el lenguaje que particularmente en el español y todas las lenguas romances, ¿verdad? Que nacieron del latín, son palabras que tienen muchos géneros. Muchos géneros me refiero a que el género está bien metido dentro del idioma. Casi todas nuestras palabras caen bajo el binario del género. Son pocas las que son neutrales de por sí. Por ejemplo, bonito, bonita. Cuando hablamos del sol, usamos pronombres eh, eh, masculinos, y cuando hablamos de la luna también usamos pronombres femeninos, pero ya también eso es otro tipo de conversación, hablando de, ¿verdad? De cómo los constructos sociales se permean en el idioma. Sin embargo, ¿verdad? Al tener tantas opciones dentro del español y otras lenguas romances sobre cómo identificar las palabras y cómo usar los adjetivos para dirigirse a personas, pues nace esta nueva opción, esta alternativa de utilizar la E o una X para que se convierta de una palabra binaria, de una palabra en género, a una palabra que es neutral, una palabra que puede utilizarse para cualquier tipo de género, para cualquier tipo de identidad. Y tenemos palabras que de hecho son neutrales y son con la E, por ejemplo, estudiante. Tú puedes decir el estudiante, la estudiante, le estudiante, y la palabra no cambia. Y a utilizar, ¿verdad? Ese modelo que ya tenemos en el español, aprovechándolo y permeándolo con otras palabras, pues llevamos a que ese mensaje de la neutralidad del género, que busca la equidad entre todas las personas, independientemente de su condición social, física y etcétera, pues se vean representadas en el idioma. Eh, Se vean representadas y que, ¿verdad? Podamos plasmar y crear a través de nuestras palabras y nuestro lenguaje el mundo que nos gustaría tener, que es un mundo inclusivo, que es un mundo equitativo y es un mundo justo, eh, que básicamente es todo lo que estamos buscando. Pero ahora, volviendo al tema de que muchos de ustedes han utilizado el lenguaje inclusivo y no se han dado cuenta, ¿cuántos de ustedes, cuando empezó el boom de las redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter, MySpace y otros medios, correos electrónicos y demás, han utilizado el todos, pero en vez de poner una O al final, ponen una arroba? ¿Cuántas personas no han hecho eso en su vida? Y eso es una manera de alterar el lenguaje y el idioma para representar grupos que con el masculino genérico no podemos hacer. Así que es inevitable, ¿verdad? Cambiar nuestro idioma, cambiar nuestras maneras de hablar y de expresarnos para para incluir, representar y visualizar, que son, ¿verdad? Cosas bien importantes en sociedad y a algo que le damos muy duro hincapié tanto en los servicios de salud, en espacios académicos, en espacios profesionales y en la calle, en la cotidianidad del día a día. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser sensibles, dispuestos a abrirnos a otras personas, a otras experiencias que no necesariamente nosotros conocemos. Eh, ¿Verdad? Que nos permita, que nos demos esa oportunidad de crecer, de romper con esos prejuicios, con esos estigmas y con esos paradigmas que tenemos como sociedad para dar paso a algo mucho más grande de nosotros. Entonces, no quiero usar la E. Quiero hablar de otra manera sin tener que, qué sé yo, digamos que a usted que me está escuchando, le parece ridículo o le parece muy fuerte ese cambio del idioma para incluir la E y que toda persona se vea visible e incluida dentro del idioma. Pues nada, es bastante simple también porque en el español, dentro de nuestro vasto vocabulario y léxico, tenemos palabras que nos permiten ser inclusives y ser neutrales sin tener que usar la E como alternativa. Y estoy hablando, por ejemplo, en vez de decir el presidente, la presidenta, los presidentes, las presidentas, podemos simplemente decir la presidencia. Igualmente, en vez de decir el médico o los médicos,
Podemos decir facultativa médica o podemos decir profesional de la salud, podemos decir profesional médico, en vez de decir los abogados, las abogadas, la abogacía, en vez de decir los niños, las niñas o les niñes, que crea como mucho impacto y puede ser algo bien grande, bien abrupto para muchas personas, podemos decir la niñez, podemos decir la infancia y si nos vamos a dirigir a solamente a una persona, a un infante, podemos decir la criatura, como muchas veces la gente dice por ahí, aunque suena también como raro, pero la niñez, o sea, hay otras alternativas. Los adolescentes, las adolescentes, podemos decir la juventud, la adolescencia, en vez de los padres, las madres, los familiares, la familia, en vez de decir mis amigos, amigas, amigues, mis amistades, eh, en vez de decir mi novio, mi novia, mi novia, mi esposo, mi esposa, mi esposa, mi pareja. Hay muchas otras alternativas que nosotros podemos utilizar para también emplear el lenguaje inclusivo, porque no solamente es incluir la E, es una manera de ser justos y de una manera de ser sensibles y de estar abiertos a nuevas visiones y maneras de vivir. Pasa también mucho con profesiones que están bien ligadas con mujeres versus con hombres. Hablé un poquito con los hombres al principio, ahora con las mujeres, digamos, la secretaria. Y digamos que es un secretario o una persona no binaria que está ejerciendo ese puesto. Pues podemos decir el personal administrativo, podemos decir el personal secretarial eh, o persona que ocupa la secretaría en vez de decir la enfermera o los enfermeros, podemos decir la enfermería o el equipo de enfermería, el personal de enfermería, ¿verdad? Cambiar también esos paradigmas de género que tenemos con ciertas palabras y ciertos conceptos. Eh, ¿Verdad? Y así como también podemos ser inclusivos, como dije al principio, nosotros podemos discriminar y podemos ser bien violentos con nuestras palabras, ¿verdad? La forma en que nos dirigimos a un grupo de personas o a una persona en particular refleja la manera en que reproducimos nuestros valores, creencias, prejuicios y estigmas interiorizados por el constructo social y cultural que tenemos establecido. ¿Verdad? Y aquí volvemos. La manera en que nosotros hablamos es la manera en que nosotros creamos nuestra cultura. Y mientras lo mantengamos de esa manera, ¿verdad? Todos esos prejuicios, todo ese miedo a lo nuevo, al avance, pues se permea en el idioma y se ve de esa manera. ¿Verdad? Por eso es que no podemos hablar de una lengua estancada, no podemos hablar de un idioma que está escrito en piedra. Nuestra idioma y nuestra lengua es bien viva y bien dinámica. Y, ¿verdad? Y tenemos que buscar las maneras de movernos, así como lo hemos hecho durante todo este tiempo, para romper con estigmas, para romper con prejuicios, para romper con constructos y paradigmas sociales que se nos, ¿verdad?, inculca en sociedad, sea, ¿verdad?, a propósito o no. Son cosas, ¿verdad?, que es bien importante tenerlas a la mano, ¿verdad? Podemos tener un lenguaje respetuoso, podemos tener un lenguaje que es sensible y que, ¿verdad? Va dirigido a una persona, va dirigido particularmente a alguien. Y, ¿verdad? Trayendo otro ejemplo sobre formas de utilizar el lenguaje inclusivo, tenemos el lenguaje de poner primero a la persona, ¿verdad? Nosotros somos seres humanos, somos personas, somos un colectivo bien grande y dentro de nuestro colectivo como personas, como especie, hay mucha diversidad. ¿Verdad? Y cuando estemos hablando con otras personas, es bien importante tener esa contextualización que no solamente va con la identidad de la persona, sino también va con su condición, eh, sea física, emocional, etcétera. ¿Verdad? Y por eso es bien importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo, que muchas veces se dice persona impedida,
persona inválida, que es un término bien fuerte, pues a través de estos grupos, ¿verdad? De las personas con impedimentos, por así decirlo, pues ahora se está hablando de un concepto que se llama diversidad funcional, que busca eliminar, erradicar esos estigmas, esos prejuicios y esos paradigmas que hay en sociedad sobre las personas que tienen algún tipo de impedimento, sea físico, sea mental, sea del tipo que sea, ¿verdad? Y que responda a lo que la persona o el colectivo necesita y lo que representa. Eh, ¿Verdad? Igualmente sucede con otro tipo de personas, digamos que personas que llegan a Puerto Rico u otro país, personas que son inmigrantes, que en Estados Unidos le dicen aliens, le dicen indocumentados, le dicen un sinnúmero de palabras que cargan un significado y un contexto bien fuerte. Hay otras personas, hay otras maneras en que podemos dirigirnos a este grupo de personas, por ejemplo, a personas inmigrantes, personas inmigrantes o no ciudadanos. Hay otras maneras de utilizar el lenguaje para poner a la persona primero. Sucede igual con condiciones de salud y con otro tipo de diversidad funcional. Sucede mucho con las personas que tienen autismo. Le dicen los autistas, le dicen la autista. No porque mi hijo es autista, no porque mi hija es autista. Nuestros hijos, nosotros, no somos nuestra condición. Nosotros no somos nuestro impedimento y tampoco necesariamente somos esa imagen o ese prejuicio que viene con el señalamiento de las palabras que discriminan, palabras que crean prejuicio y palabras que llevan a violencia. Podemos decir, esta persona tiene autismo. Mi hijo tiene autismo. Mi hijo es diabético, o mi hija, o mi hija, o la población, o quien sea. Hay maneras de nosotros dirigirnos hacia las personas de manera que sea sensible, sensata, y que refleja, ¿verdad?, nuestros valores como persona y el mundo que queremos crear. Porque un mundo equitativo, un mundo que es justo, y libre de disparidad es posible. Siempre que, ¿verdad?, estemos en la disposición de así hacerlo. Y con eso empezamos con las palabras, con las maneras en que nos expresamos y socializamos con otras personas. Eh, Así que básicamente este episodio es un llamado, es una invitación a ser personas más abiertas, a ser personas dedicadas y comprometidas con la inclusión, comprometidas con el avance, con la sensibilidad, con la humanidad, eh, con las demás personas y con una misma. Eh, a mí me tomó mucho trabajar este tema, me tomó mucho saber expresarme y saber cómo utilizarlo. Sin embargo, con exposición y con educación podemos lograr muchas cosas. Y de esa manera es que que yo lo hice conmigo mismo. Esa es la manera en que yo creo que podemos hacer que las cosas sucedan. Y es la forma en que yo, pues, a través de este episodio, se las traigo a ustedes. Les invito a que tengan estas conversaciones con sus familias, con su equipo de amistades, con su grupo de trabajo, para que, ¿verdad?, haya un ambiente que sea más acogedor, que sea más sensible y que responda a unos valores y al reconocimiento de la vida humana y de la dignidad humana por encima de todas las cosas. Si nos estás escuchando en Spotify, te invito a que nos dejes un review, al igual que en Apple Podcast o cualquier otra plataforma digital. De igual manera, si nos ves en YouTube, dale subscribe, dale a la campanita para que entonces sigas viendo los demás episodios que estamos creando. Y estamos en Instagram como @BreakYourStigmaPodcast. Allí, si ustedes quieren saber de algún otro tema, si quieren escuchar un tema particular, los DMs están abiertos, al igual si quieren hablar de cualquier otra cosa. Y pues nada, estamos a la mejor disposición. Esto fue Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz y nos vemos en la próxima.